Gloria al Señor, hermanos. Vamos a 1 de Juan 5. Y a la vez que abrimos 1 de Juan 5, le voy a invitar también a ir a Deuteronomio 7. Deuteronomio 7, versículo 1. Juan 5. Para dar lectura al versículo 21. Primero estaremos leyendo todos juntos a una voz. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 21. Y después les voy a invitar a que vayamos a Deuteronomio, capítulo 7, para dar lectura al versículo 1. La palabra de Dios dice así, todos a una voz, en el 5:21 de 1 de Juan. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Amén. Una vez más. Dice la palabra de Dios. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Como lo mencionábamos la semana pasada, este versículo puede parecer una postdata en la carta, pero está lejos de serla. Básicamente porque el versículo previo, el 20, hace 3 veces referencia al verdadero, al que es verdadero. Estamos en el verdadero y en el que es verdadero. Y de ese versículo brinca al 21, en donde menciona a los ídolos, es decir, a los falsos, a los que no son verdaderos. Muchos de estos ídolos hoy en día, en este tiempo posmodernista, son ídolos creados por la mente del ser humano, que en un momento dado forma sus ídolos ahí en su conciencia y en su imaginación nada más. Pero Juan, estando en Éfeso, sabe perfectamente el riesgo que corre la iglesia, no nada más la presión de los gnósticos, que ya han puesto en tela de duda muchas verdades respecto de la doctrina de la verdad y del verdadero. Han llegado a cuestionar la deidad de Cristo. Han llegado a decir que el que fue a la cruz no fue necesariamente Dios, sino fue un hombre. Han llegado también a decir que no es tan importante eso de pecar o no pecar, porque a fin de cuentas el pecado se queda en la carne y ellos son seres espirituales, iluminados por su conocimiento. Y con todas esas corrientes de por medio, toda la primera carta de Juan, como ustedes y yo lo hemos estudiado por ya, no sé si se había dado cuenta, por un año, ¿verdad? Nos ha tomado recorrer los 5 capítulos de todo Primera de Juan. Y si Dios nos concede, hoy estaremos terminando la primera carta de Juan. Pero a la par de toda esa corriente torcida de doctrina y de herejes que son agresivos en contra de la fe, no son pasivos, son agresivos. Tiene de pilón, o por si fuera poco, la desgracia, el infortunio, voy a decir el aspecto en contra, que tiene un peso específico que también hace difícil el ejercicio de la fe, y es el entorno idolátrico de la ciudad de Éfeso, en donde, como les compartía en el editorial, tenían como diosa principal, la deidad principal de su mitología, a la diosa Diana, ¿verdad? La diosa de la fertilidad, a partir de la cual tanto la tierra como la raza humana se podría en un momento dado reproducir y podría prosperar y podría crecer. Detalles que estuve leyendo respecto de esta tendencia idolátrica tienen que ver con una cultura y una economía y una manera de vivir en esa ciudad en la que la idolatría era el centro de su funcionamiento. Si bien es cierto, era una central poderosamente económica y comercial, en todos los tratos y en todas las transacciones estaba involucrada la idolatría. ¿Por qué? Y el hermano Hugo, ¿verdad? El jueves que les compartía partecita de esto, pelaba los ojos. Por ejemplo, usted, hermano, que es tan buen comerciante, una de las cargas que venían sobre el verdadero creyente estando en la vida activa y la vida económicamente activa de la ciudad, es que si usted quería entrar a la ciudadela, al mercado donde se negociaba cualquier cosa, era menester que a la entrada del mercado, ahí había guardias de la ciudad,
y usted tenía que tomar, en un momento había unos pequeños receptáculos, y usted tenía que tomar incienso de ahí y luego aventarlo al fuego para expresar adoración a una estatua de la diosa Diana que estaba ahí en la entrada. Una vez que usted pagaba su impuesto para entrar a comerciar ahí, era menester que usted llegara, agarrara ese incienso y se lo aventara al fuego que estaba adorando a la diosa Diana. Y después ese incienso, pues, al quemarse, subía un poco de, subía ese humo, ese vapor de lo quemado, y era como se adoraba a la diosa Diana. Si usted no quería hacer eso, está bien, nomás no podía entrar a vender sus cosas, ni a comprar. Entonces era una práctica cotidiana, ¿verdad? Cualquier persona que fuera, pues así como usted va y paga con su tarjeta o con su billetito a cualquier parte que va, ya no, ahí era empezar por darle una adoración a esta figura idolátrica. Así es que Juan habla, mejor dicho, Juan escribe con conocimiento de causa. Hijitos, guardaos de los ídolos. Si nosotros damos un paso más allá para poder, en un momento dado, visualizar la carga que hay en el corazón de Juan cuando escribe de esta manera, les invitaría a que leamos juntos Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7. ¿Por qué? Porque es importante que sepamos que en la providencia de Dios y en la sabiduría completa de Dios y absoluta de Dios, Él tenía pleno conocimiento respecto de esa tierra que había prometido, la tierra de Canaán, la tierra de la que fluye leche y miel a los suyos. No era necesariamente un desierto deshabitado, no. Era una tierra llena de naciones paganas. Lugares y ciudades y territorios ocupados por naciones que no temían a Dios y que muchas de ellas ni siquiera lo conocían. Pero desde su origen, dice la palabra de Dios allá en Deuteronomio 7:1, dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, y al Heveo, y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Versículo 2, y Jehová tu Dios te haya entregado las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas, dice, alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Versículo 3, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, dice el versículo 4, porque desviará a tu hijo de en pos de ti, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. El mismo sentir de Jehová Dios al estar instruyendo a su pueblo a través de Moisés respecto de lo que le espera a la hora de que llegue en el cabal cumplimiento de la promesa de Dios de darle esa tierra prometida, le da instrucciones precisas. No vas a entrar al garete y ya estoy en la tierra prometida. No, espérate. Es importante que te enteres. Y entonces gira instrucciones precisas y específicas. Al final, o mejor dicho, en el capítulo 4, da los motivos o la causa principal. ¿Por qué? Porque si no me haces caso, te vas a ver involucrado en el servicio a dioses ajenos. ¿Por qué será que la misma carga que pone Jehová en Moisés respecto de instruir a su pueblo casi 4,000 años antes,
con relación a lo que escribe Juan, sigue siendo la misma preocupación del escritor. Hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Qué coincidencia? ¿O será providencia? Yo creo que más bien es providencia. Y esas 7 naciones que se mencionan son naciones que obviamente estaban ya fincadas ahí desde siempre. Ilustran entonces ese territorio en el que el ejercicio de la vida en Cristo le da al verdadero creyente una vez que es convertido. ¿Por qué? Porque va a avanzar en un camino, en una forma de vida que va a demandar en un momento dado romper relaciones en esta nueva vida en Cristo con gente que practica idolatría, con gente que es ajena a Dios, con gente que a lo mejor inclusive todavía trae la etiqueta de cristiano, pero que está muy lejos de serlo. Y a la cual yo todavía la tolero, la busco y la procuro porque compro el engaño de que verdaderamente puede ser un creyente. La instrucción es clara. Si tú permites eso, te vas a descubrir a ti sirviendo a dioses ajenos. Sirviendo a dioses ajenos. Hijitos, guardaos de los ídolos. No es una posdata entonces. Tal vez siendo una despedida es el énfasis principal que Juan está dejando a todos sus lectores, entre los cuales ustedes y yo hoy podemos ser contados. ¿Cuántos aquí habíamos puesto atención a esa expresión del versículo 21 de 1 de Juan 5 antes de hoy? Bueno, pues yo les decía la semana pasada, yo me uno a ustedes, porque nunca había puesto tanta atención a esta expresión. Hasta estas 2 semanas que el Señor me trajo, y eso es lo precioso de predicar la palabra de Dios tal cual está. Bendigo y alabo y el precioso nombre del Señor porque podemos tener una práctica ministerial que nos apega a la predicación expositiva, porque es como aprendemos realmente. En lugar de crear un concepto aquí en la mente para poder yo tratar de hablarles de lo que yo creo que es necesario, solamente nos apegamos a lo que la palabra de Dios dice y la palabra de Dios va reparejo, empezando con el que habla. Y les decía la semana pasada, junto con la idolatría, está la rebeldía y está la incredulidad. Parecen ser los 3 pecados con los cuales Dios ha de lidiar, no con los inconversos, con los suyos, desde el pueblo de Israel. Ya en el tiempo de la iglesia, la exhortación no es diferente. Ahí tenemos a Juan hablando de lo mismo. Nos falta fe, somos incrédulos. No obstante que se nos instruye cómo hacer las cosas, somos rebeldes. Y no obstante que tenemos el conocimiento del Dios verdadero, seguimos alabando a muchos ídolos. Contemporáneamente, los más de estos creados en nuestra mente, creados en nuestras preferencias, creados en nuestras tendencias personales. Bueno, pues de todos esos nos instruye Juan y nos dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Vamos a avanzar entonces en los 3 puntos del mensaje, pero vamos a pedir que el Señor sea el que nos dirija en esta parte. Inclinamos nuestro rostro para orar. Señor y Padre nuestro, encomendamos a ti la parte de el mensaje, Señor, que según el bosquejo quedó pendiente la semana pasada. Como te lo he pedido, Señor, bendice a cada oyente, que tu poder se manifieste y haya espíritu sensible a tu voz, que en tu misericordia y en tu bondad y en tu soberanía, Señor, abras el oído y así podamos, Señor, asimilar las verdades que tú nos has de revelar
y asimilarlas para abrazarlas y hacer de ellas una convicción en nuestra vida que honre y glorifique tu precioso nombre. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Y amén. Después de haber visto, o haber, mejor dicho, revisado varios aspectos de la idolatría que en un momento dado están alrededor nuestro y hacen presa del creyente, llegamos entonces así a este versículo 21 y cada una de las expresiones que marca los 3 puntos del mensaje. Punto número 1, vemos una aproximación afectiva. Una aproximación afectiva. Ya está en el último renglón de su carta, voy a decirlo así. Pero el discípulo del amor no deja de ser afectivo. Ha sido enérgico, ha sido tajante, ha sido firme en su enseñanza, pero no ha perdido su afecto. No ha perdido sus expresiones de amor. Tecnia o tecnia, no sé cuál sea la acentuación correcta de la palabra en griego. Vemos entonces al escritor sagrado aquí echando mano de la cualidad por la que es conocido y reconocido el discípulo del amor. El amor, vemos que ante este imperativo de despedida, anticipa poder anclar y respaldar su orden, añadiendo ese motivo. Hijitos míos, mis hijitos. El indicativo descriptivo alcanza un efecto doble. ¿Por qué? Porque así como se refiere a el hijito, pues el hijito se puede referir al que le dice hijito como papito. Por eso digo un efecto doble. Y es cierto, cuando hay una relación establecida con su hijo, por la gracia de Dios lo puedo decir como testimonio personal, el efecto de una orden, por severa y por firme que sea, es más fácil obedecerla y es más fácil darla cuando media el afecto, el amor. Es muy diferente dar una orden en la que tienes que quebrantar la voluntad de aquel hiriéndolo, de una manera forzada, de una manera en la que tiene que levantarse la voz para decirle, porque soy tu padre, me tienes que obedecer. Y es cierto, como hijos vamos y obedecemos, pero con una herida que probablemente después ya no se pueda curar. El apóstol del amor va a dar una orden severa, pero la da con cariño, la da con amor. Y definitivamente eso facilita la obediencia. Cuando se trata así al hijo, déjeme decirle, la rebeldía o la resistencia a obedecer está mucho menos justificada. De por sí, desobedecer no es justificado. Pero si se te expresó con ese amor, la justificación para desobedecer cabe mucho menos, porque se te dio con amor. Ese abordaje que el apóstol da entonces en su escrito cuando dice, hijitos, ya me estoy despidiendo, hijitos, como para llamar la atención y decir, sí, papá, dime, sí, papito. ¿Qué más? La función relacional que propone Juan, el escritor, al lector, que es el creyente, y me refiero al verdadero creyente, con respecto a su carta, se da en este marco de una sensible despedida. Él está terminando la carta. Para entonces no se sabe si va a haber una segunda y tercera carta de Juan. O ya sabemos que la hubo, pero muy probablemente este puede haber sido
la última oportunidad que este anciano tenía para los suyos. Por eso digo, es una sensible despedida. Al tratarnos así, entonces abona compromiso de obediencia a la orden que está por ser emitida. No, en esa expresión, la gracia de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios queda patentizada. No, no hay autoritarismo, por eso podemos levantarnos y ver a los ojos a aquellos que asumen que la predestinación o la elección divina es una manera que tiene Dios de forzar al suyo. Nunca fue así. Es cautivante el amor de Dios. Y así es como lo podemos encontrar aquí. Autoritarismo, no. ¿Un legalismo extremo? Tampoco. No, no se percibe una postura autoritaria, ni estricta, ni arrogante. Lo que se evidencia en esa expresión es eso: afecto, amor, consideración, protección. Hijitos. Así es como nos habla el Señor esta tarde, hermanos, a usted y a mí. Por consecuencia, no tendremos absolutamente ninguna excusa. No la teníamos antes, pues ahora menos, de no atender la orden que Él nos va a dar. Y así es como llegamos al punto número 2, una prescripción imperativa. La prescripción imperativa es: guardaos, guardaos. Los que saben de griego usan, mejor dicho, ayudan a interpretar el término que se escribiría como fulaxete, pero que se pronuncia filaxé. Y este guardaos tiene que ver con una connotación militar, como aquel guardia que custodia, por ejemplo, una entrada. Guardaos. Podemos entonces entender la orden que nos llevan a ustedes y a mí a estar en una alerta permanente y en una alerta máxima, porque un guardia es como vela esa entrada, o a esa persona, o a ese objeto, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ok? Sabe Dios que en el momento en que nos descuidemos, podemos caer en el error. Podemos permitir que una amistad idólatra nos influya. ¿Por qué? No nos guardamos. No nos guardamos, nos descuidamos pues. Y en ese momento nuestra guardia ya no sirvió de nada. Ustedes y yo sabemos la ley romana que le hacía a un guardia cuando perdía en un momento dado su posición de estar resguardando aquello. Según la ley romana, ¿qué le pasaba a aquel guarda? Muerte. Lo ejecutaban. Ese es el sentido que tiene este guardaos. Una permanente y extrema alerta. Mantenerse a distancia. En este punto de mi bosquejo vamos a desplazarnos por un carril de lo práctico. ¿Ok? Porque ¿qué quiere decir este guardaos? Bueno, encontré 4 interrogantes aquí que nos pueden llevar a entender de una manera práctica si nos estamos guardando o no nos estamos guardando, con relación a aquel hábito, aquella persona, aquella actividad, aquella idea, aquel concepto que tenemos por encima de Dios. ¿Cómo yo puedo saber si aquello que yo estoy viviendo y experimentando tiene tintes o tiene tendencias idolátricas? Bueno, la primera, con respecto a mi tiempo, ¿en qué es en lo que yo invierto más mi tiempo?
¿Cuántas de mis horas de vida estoy invirtiendo en aquello? Mientras esperaba el inicio del servicio, quise hacer un análisis numérico más completo con relación al que les daba la semana pasada. ¿Se acuerdan que les dije yo la semana pasada que una semana tiene 168 horas? Así es que para poder avanzar en esta prescripción imperativa, dije, bueno, voy a hacer un pequeño desglose así general, rápido ahorita. 168 horas a la semana. Si contásemos más o menos unas 7 horas promedio de sueño, yo sé que hay algunos que duermen más, ¿verdad? A lo mejor sería, yo soy estos hermanos, yo me echo mis 10 horas. Me hagan falta o no me hagan falta, yo duermo 10 horas diarias. Pero hay quien duerme 5 o 6. Quise poner un promedio. Si dormimos 7 horas en promedio, de esas 168 horas a la semana, dormimos 49 horas. Después, en segundo lugar, el trabajo. ¿Verdad? Si tenemos un trabajo convencional, regularmente trabajamos 40 horas a la semana. Pero si le sumamos los 30 minutos, 20 minutos, 40 minutos de ida y regreso al trabajo, pues podemos sumarle otras 8 horas a las 40 de trabajo. Entonces ya estaríamos hablando que serían 48 horas a la semana. Ya llevamos dos conceptos. 49 horas en dormir y 48 horas en trabajar y trasladarnos. Después, considerando que es necesario descansar y aparte pues nuestro cuidado personal, ¿verdad? El tiempo que nos toma bañarnos, cambiarnos, peinarnos. Algunos ocupamos más tiempo, ¿verdad?, que otros, pero promedio serían 28 horas a la semana, considerando aproximadamente unas 4 horas al día. No, 7 por 4, 28, sí, unas 4 horas al día, en lo que te bañas y te cambias y planchas tu ropa y te la pones y demás. Después quise asignar 3 horas al entretenimiento diarias, ya sea que convives, chateas, ves algún programa, un partido, lo que sea, 3 horas al día, 21 horas a la semana. Después tomamos en cuenta el tiempo que te toma desayunar, comer y cenar. Entre 20 minutos y 30 minutos en cada evento, son 3 veces al día, son 10 horas a la semana. Entonces ya tenemos 49 en dormir, 48 en trabajar, 28 en descanso y cuidado personal, 21 en entretenimiento, 10 horas desayunando, comiendo y cenando. Después, considerando que tenemos que ir al baño 2 o 3 veces al día, y luego vamos a hacer el 1 y el 2, ¿verdad? Cuando lo ponemos todo eso junto, ya son 4 horas en esas necesidades fisiológicas. Ya van 6 en ese orden. Hay un séptimo que podríamos decir 4 horas si usted va a ir a la iglesia los domingos y los miércoles, aunque no es el caso en general, pero más o menos 4 horas a la semana. Eso nos da un total de 164 horas. Nos quedan otras 4 horas de las 168 a la semana. ¿En qué las usamos? Bueno, pues a lo mejor están repartidas en todas las demás actividades, ¿verdad? Porque podríamos haber puesto ahí socializar también y ahí a lo mejor se va otra tandita, ¿no? Pero si el punto número 1 nos pregunta en ese análisis práctico, ¿en qué invierto más mi tiempo? Pues de acuerdo a este análisis rápido, en dormir, en trabajar. Y mire que desafortunadamente hay necesidades que tenemos que cubrir, pero hay gente que hace del trabajo su ídolo. Después, descanso y cuidado personal, tercer lugar. Cuarto lugar, entretenimiento. Quinto lugar, comiendo, desayunando, cenando. Sexto lugar, haciendo sus necesidades fisiológicas. Y si fuese el caso, en séptimo lugar, si usted viene los domingos y los miércoles,
estaría en séptimo lugar. Y otras 4 horas no sabemos en qué. ¿Pero en qué invierte más su tiempo? Aquí en el séptimo lugar pusimos su participación activa en la iglesia. Pero, ¿cómo se ven esas 4 horas comparado con las 21 horas de entretenimiento? Dirá, hermano, ¿y por qué usted no puso ahí media hora de devocional diario para que fueran 7 horas? Pues porque no lo practicamos. Ahora, usted puede pararse y ponerse de pie aquí ahorita y decirme, hermano, no, se equivoca. Yo no lo hago 1 hora, yo lo hago hasta 3 horas diarias. Me permitiré felicitarlo si ese fuese el caso. Pero mucho me temo que no podríamos hacerlo. ¿Por qué no podríamos hacerlo? Pues porque no lo practicamos. Lo hemos hecho tal vez alguna vez, pero no es nuestra costumbre. Y esa realidad da espacio a que los ídolos tomen señorío delante de nosotros. Número 2, ya hablamos de tiempo. ¿En qué o a dónde mando mi dinero? ¿En qué está enfocado mi recurso económico? ¿A qué lo enfoco? ¿Hacia dónde va dirigido mi dinero? Si tengo $1, o tengo $10, o tengo $100, o tengo $1,000, o tengo $10,000, ¿hacia dónde va mi dinero? Pues adquirir este bien que tanto he deseado está revelando la alta probabilidad de que tengas un ídolo en el destino de ese dinero. A mis retiros dirá algún otro. Estás revelando hacia dónde va esa tendencia idolátrica. Mi dinero está enfocado a darlo para la obra de Dios. También eso indica, es un buen indicativo. ¿A dónde va su dinero? Tenemos entonces, por lo pronto, tiempo, dinero. Número 3, ¿con qué o con quién tengo ocupada mi mente? ¿En qué estoy pensando permanentemente? Les decía hace 2 domingos, ¿verdad? Una tendencia compulsiva a querer ir a comprar algo. Una tendencia compulsiva a ver la serie que no me puedo perder. Mi tiempo. ¿En dónde está enfocado mi tiempo? Es que realmente no puedo esperar ya por el momento en el que pueda ir a meditar en la palabra de Dios. No. Las conductas compulsivas respecto a mi tiempo tienen que ver con otras cosas que no toman en cuenta la piedad. Y se puede decir que ese es el estadio en el que mis ídolos están. ¿En qué tengo ocupado mi pensamiento? ¿Verdad? Lo digo sin el afán de hacer sentir a nadie mal en esta tarde aquí. ¿Verdad? Pero ayer que estábamos a punto de empezar a trabajar, y le doy las gracias a Dios por todos los que participaron ayer. Un buen espíritu a nuestra hermana Verónica y a su hermanita Julieta, que nos tienen ya mal acostumbrados a un buen desayuno. Decía un hermano, si no fuera por el desayuno, a lo mejor mi ánimo no sería el mismo. Gracias, hermanas. Gracias por su esfuerzo. Dios sabe que responden al llamado de Él y le damos gracias a Dios por ustedes. Pero habíamos programado poder empezar a las 7:30 y alguna contingencia ahí demoró el inicio del trabajo. Entonces llamé a los hermanos y les dije, vengan hermanos, vamos a orar. Ya llegaron y dije, no sé cuántos de ustedes ya oyeron el devocional hoy día. Y al lado de un sepulcral silencio, ¿verdad? Hubo una voz que dijo, no, yo todavía no.
Asumo que los que se quedaron callados no iban a decir algo diferente, por eso se quedaron callados, pero ¿en qué se ocupa mi mente? ¿Por qué tengo ya, cuando menos, media hora casi de ocio? Entre las 7:30 que íbamos a empezar y las ya casi 8 de la mañana que eran. Y mi mente está ocupada, divagando. ¿En qué se ocupa mi mente? En eso que se ocupa es el estadio en el cual los ídolos se pueden levantar bien alto. Y número 4, ¿qué es lo que me produce más placer? ¿Qué hay que a mí me agrada tanto? ¿Verdad? Muchas de las veces, hace rato mencioné la socializar. Hay gente que es hipersocial. No hay nada, o sea, si no pasa tiempo echándose un cafecito con una amistad, es algo que no puede dejar. Sea quien sea, yo lo que quiero es irme, sentarme y ponerme a platicar, así como siempre hemos platicado. Sea quien sea. Pero ¿qué le produce más placer? A lo mejor, no lo digo con dedicatoria, pero a lo mejor lo que me produce más placer es estar excitado enfrente de una pantalla jugando un videojuego. Eso es lo que para mí, no hay nada mejor que eso. ¿Qué es lo que me produce más placer? Pasármela en la playa, ¿verdad? Hay una persona que conocemos que cada vez que cruza palabra con él siempre dice, no, a mí llévame a pescar, y ahí, para mí eso es, no hay nada que me produzca a mí más placer que eso. Nada de plano, no. Bueno, también de plano a veces ir y menciona otras actividades, pero eso es lo que le produce más placer. Así es que podemos pensar que en qué invierto mi tiempo, hacia dónde va mi dinero, en qué se ocupa mi mente y qué es lo que me resulta más placentero. Son 4 referencias cardinales que nos pueden indicar de una manera clara y contundente acerca de lo que nos tenemos que guardar. Acerca de lo que nos tenemos que guardar. Ay, hermano, pero querrá decir entonces que ya no voy a poder socializar. Si vamos a atender el imperativo de la palabra de Dios y vamos a ser guardias, firmes, alertas, a extremo, eso es lo que quiero decir. Si no va a ser así, pues entonces no es eso a lo que me refiero. Pero la palabra de Dios es clara suficiente. Está hablando de una manera clara y contundente. Tiempo, dinero, en que se ocupa mi mente y lo que me produce placer. Entonces estaré en condiciones de mantenerme en guardia. Hijitos, guardaos. Y luego dice de los ídolos. El contraste indicativo, número 3, un contraste indicativo. Los ídolos. ¿Por qué? Porque es el contraste entre el verdadero y los falsos. Los ídolos de este mundo, en cualquiera de sus géneros o versiones, y quienes les adoran, son una asignatura permanente y prioritaria en la atención divina. Y por eso quise apoyarme en Deuteronomio 7. Esa es una carga, ese es un ministerio divino que está en toda la palabra de Dios para ayudarnos a salvaguardarnos de esas tendencias. Guardaos de los ídolos. Así es como está la asignatura. Es una asignatura permanente y prioritaria de la atención de Dios. Lo que Dios nos revela esta tarde es que no solo por lo que ya hemos mencionado y considerado en este mensaje, sino también por como en toda la Biblia, la idolatría se levanta como opositor frontal al santo carácter de Dios. Y si cualquiera que oye estas palabras y este mensaje y lee este pasaje, duda que así sea,
tengo que decirle, usted tiene una deuda con su Salvador, si es que verdaderamente es usted salvo, que deberá corregir su postura. Y tendrá que hacer a un lado esa dejadez con la que, al cabo, ¿qué le hace, hombre? ¿Qué le hace? No, sí le hace. Sí trasciende, sí afecta, sí hiere, sí perjudica. Dije yo, es una oposición frontal al santo carácter de Dios. Los ídolos y su influencia son abordados por Dios. Desde Deuteronomio ya lo leímos. Pero no nada más en Deuteronomio. Entre otros a través del profeta Isaías. Y vamos a asomarnos brevemente y no vamos a perder mucho tiempo, pero mire, estamos hablando de Isaías, el profeta de profetas. Entonces, solamente estamos tratando de reforzar la postura de Juan al escribir este versículo 21 en su primera carta, capítulo 5. Ya les pedí que visitáramos Deuteronomio, le dije por qué. Pero vamos a asomarnos como respaldo a la postura de Isaías. Ya en los primeros 5 capítulos de la profecía de Isaías, Jehová ha extremado su descontento y su celo por un proceder en la forma de vida de su pueblo que es de oprobio a su santidad. Acusa a Judá, reprende a Israel, amonesta y promete simultáneamente lo que Dios va a hacer con esta nación tan dura de cerviz. El profeta recibe visión de Dios respecto del reino futuro y en aquel conocido capítulo encontramos la famosa parábola de la viña y el labrador, la viña de Jehová, que por cierto muchas veces ha sido pésimamente interpretada. La visión transformadora de Isaías llega con el capítulo 6. Y usted conoce partes, si usted ha leído un poco la Biblia, cuando menos, esto es algo que con lo que ya se ha topado alguna vez. Usted dirá, pues yo no, hermano, bueno, pues qué pena que no lo podemos estudiar a profundidad en esta ocasión, pero vamos a asomarnos cuando menos. Capítulo 6, ¿cómo lo hacemos breve? A partir del versículo 5. Este es Isaías relatando su visión. Y la visión es respecto de su llamamiento. ¿Ok? Ponga atención. Dice el versículo 5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines y teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él, versículo 7, sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí y envíame a mí. Es Isaías relatando. ¿A quién le dijo Isaías a quién le contestó Isaías esas palabras? A Jehová. Estaba recibiendo el llamamiento para que Isaías, hijo de Amós, fuera el elegido de Dios para ser el portavoz de Dios ante su pueblo. Y la obra divina en ese llamamiento santo es que Isaías ve que uno de los serafines se acerca y con un carbón encendido le toca los labios y le perdona, le limpia su lengua, dice, y le perdona su pecado. Ante ese hecho que Isaías está experimentando,
Oye la voz del Señor que le dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Ahí está la Trinidad manifiesta. ¿Por qué está hablando en plural si es Jehová nada más? Porque son tres en uno. ¿Y quién irá por nosotros? Dice Isaías. Entonces respondí yo. Claro, ya tenía una lengua pura, una asignación divina, un llamado divino confirmado. Heme aquí, envíame a mí. Mire lo que dice el versículo 9. Y dijo, anda y di a este pueblo. Lo primerito que le va a encargar Dios a su portavoz. Oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. Dice, caray, ¿cómo es posible que la primera orden que recibe Isaías es que le diga esto a su pueblo? Está muy duro. Si puso atención hace un momento, le dije que ya por los 5 capítulos previos, el pueblo ha mostrado su dureza de cerviz y ha tenido conductas idolátricas al grado de que han renegado en contra de Dios. Si lo aprendimos bien la semana pasada, hablábamos de la tendencia que tiene el idólatra de tender a parecerse a sus ídolos. ¿Y se acuerdan que les mencioné el ejemplo de aquel que tiene un ídolo deportista? ¿Verdad? Si su ídolo es Michael Jordan, ¿a quién se quiere parecer? A Michael Jordan. Se viste como Jordan, trae los tenis de Jordan, la camiseta de Jordan, y anda botando la pelota como Jordan, y saca la lengua como Jordan. Este alumno que tenía yo en la prepa era más malo que el veneno para el básquetbol, pero andaba siempre como Jordan. ¿Por qué? Porque su tendencia es parecerse a su ídolo. La tendencia del que tiene como ídolo a un cantante de ranchero, pues es traer su gorrito como el del ranchero, ¿verdad? O sus botas como el del ranchero, sus hebillas como el del ranchero. Y su orgullo es parecerse a ese cantante de ranchero de banda. El juicio que estamos escuchando aquí de parte de Dios es de juicio. Este pueblo ha estado caminando en la idolatría. No obstante que conocen mis estatutos, los quebrantan continuamente. Entonces, Isaías, déjame decirte lo que les vas a ir a decir. Y emite el juicio. ¿No quieren hacerle caso a Dios? Endurézcanse pues. No crean que en su corazón se encallezca. Es lo que le está diciendo Isaías. Dice, oiga hermano, pero se esperaría que en un momento dado Isaías, pues apenas acaba de ser llamado profeta, viniera y diera un mensaje conciliatorio o de exhortación o de se esperaría, pero ya es la flagrancia es tal que mire, alguna vez lo escuché de un predicador. Si de repente usted percibe que ya la instrucción, la exhortación no le surte efecto, y que inclusive ya el pastor ya no le reconviene o le exhorta respecto de su pecado, no se victimice, es el juicio de Dios que ya llegó, porque usted no entiende. No entiende pues. A Isaías se lo dice claro, versículo 9, y recuérdelo, 6:9 de Isaías. Anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. O sea, voy a cegar tu entendimiento. Has sido tan contumaz y tan rebelde y tan idólatra que no vas a entender. Ved por cierto, dice, pero no comprenderás. No vas a entenderlo. No vas a tener capacidad de comprender. Engruesa el corazón de este pueblo, dice, y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, dice, ni haya para él sanidad. Y el pobre Isaías escucha esa instrucción y mira lo que dice el versículo 11. Y dije yo, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que
las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra está hecha en desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra, y si quedare aún en ella 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Y lo que le está diciendo Jehová a Isaías es, hasta que mi juicio arrase por completo, ¿verdad? Y si llega usted a el capítulo 20 de Isaías, hay una descripción muy gráfica de lo que le está diciendo aquí en el capítulo 6, Jehová, Dios, al profeta. ¿Por qué? Porque le describe de una manera muy gráfica. Te va a tocar ver, Isaías, cómo se llevan a los israelitas en cautiverio, dice, enseñando las nalgas. Ahí es donde empieza la desolación. El juicio de Dios había llegado. En otras palabras, ¿qué aplicación podemos encontrar aquí? Vemos que la visión transformadora de Isaías llega con el capítulo 6, el efecto de la visión. En el versículo 5 nos menciona el fuego purificador. Del 6 al 8, la nueva misión de Isaías, porque dice, anda y di a este pueblo. Versículo 10 les dice, engruesa el corazón, agrava sus oídos, ciega sus ojos, para que no oigan, para que no vean y para que su corazón no entienda. Dios encomienda al profeta a profetizar las deplorables y lamentables condiciones que la recurrente y arraigada idolatría de su pueblo habría de causarles. Ser igual de inertes que sus ídolos respecto a su percepción de Jehová. Igualitos. ¿Por qué? Porque los ídolos tienen ojos, ¿verdad? ¿Pero ven? No. ¿Tienen oídos, pero oyen? No. ¿Tienen pies y andan? No. El idólatra tiende a cumplir con esa función. Es tan idólatra, tiene su atención en otras cosas, que viene, se sienta. Tiene oídos, pero no oye. ¿Por qué no oye? Porque sigue exactamente igual, no cambia. Tiene ojos, pero no ve. No obstante que el pecado está tan evidente delante de él, para él no es pecado. Esa es exageración del pastor o exageración de ese versículo que a lo mejor hasta quién sabe si estará bien interpretado o no. No lo ve. Es la tendencia idolátrica. Es la tendencia idolátrica. Y se le dice de una manera, se le enseña de otra, se le exhorta de otra, y usted no lo ve. Así son los ídolos. Tienen ojos, pero no ven. Tienen pies, pero no andan. Se me hace que el hermano Garza anda inventando. ¿Por qué se tiene que ir hasta ese extremo? Se vale que lo crea así de su servidor, porque soy tan vil que a lo mejor sí. Por eso déjeme leerle este versículo ahí en Isaías 44:9. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿No será que esa es la razón por la que usted escucha y escucha? Bueno, se expone y se expone a la enseñanza bíblica, pero no oye. ...45... estoy todavía en Isaías, versículo 20. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos
que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. 21. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. El verdadero creyente nunca pondrá a Dios, su salvador, su redentor, su propiciación, a lastimar un nivel de un miserable y falso ídolo. Nunca lo hará. ¿Qué es lo que usted y un servidor ha de hacer? ¿Qué es lo que usted y un servidor ha de hacer? Déjeme llevarlo entonces a la conclusión. Ezequiel, capítulo 20. Versículo 7, y nos apoyamos en Ezequiel básicamente porque la instrucción se vuelve muy directa y muy obvia. Cada uno eche de delante de sí las abominaciones. Las abominaciones delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto, de pecado, es lo que quiere decir ahí. Yo soy Jehová, vuestro Dios. Si tan solo nos apercibimos y abrazamos esta verdad, la gracia de Dios aplacará el juicio, ese mismo que en el caso de los israelitas, su soberanía le llevó a ejercer. Porque está ahí en 27, ¿verdad? De Ezequiel. Ok. ¿Qué le parece si leemos el 8? Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. Ojalá que en ese ellos se rebelaron contra mí no esté incluido usted y no esté incluido yo. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije de que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos, en medio de la tierra de Egipto. Hijitos, guardaos de los ídolos. Hay suficientes evidencias para que usted y yo estemos advertidos mediante la revelación de Dios. De no hacerlo, el juicio de Dios no va a detenerse, y menos ahora que ya usted lo conoce. Porque esa es la función de la fidelidad de Dios. No habemos nadie que podamos decirnos sorprendidos cuando el juicio de Dios nos alcanza. Las más de las veces, en ese quebranto, lo primero que nuestro espíritu, o si no nuestro espíritu, nuestra conciencia nos dice: sabía que esto me podía llegar a pasar porque no dejé ese pecado. Y la fidelidad de Dios se patentiza. Dios ha sido bueno entregando a su iglesia este mensaje. Hijitos, guardaos de los ídolos. Yo le pregunto, ¿a quién está usted adorando? ¿En quién está creyendo? ¿A quién se está usted pareciendo más y más cada día? Si como verdaderos creyentes tenemos el ejemplo de la estatura del varón perfecto, entonces el guardarse de los ídolos debe ser una acción que nadie debemos reservarnos. Todos debemos acatarla, obedecerla al pie de la letra
Y como decía un profesor, si podemos más, más. De hacerlo así, estaremos haciendo bien. Que el Señor les bendiga.